Hace ya muchos años, y durante un periodo de tiempo no demasiado largo, las autoridades de la ciudad nos quitaban la luz 1 o 2 horas. Creo que todos son muy jóvenes los que estoy viendo, como para que se acuerden de aquel tiempo. No recuerdo si era 1 o eran 2, a las 7 de la tarde-noche. Una tarde un amigo pasaba cerca de casa y recordó que el porte no había de tapar. Se percató de que estaba cerca de la casa, seguramente que hacía mucho tiempo que no hablábamos, y decidió visitarme. Me dio un gustazo de encontrarme con él, antiguo compañero de estudios en la universidad y notable documentalista cinematográfico, que había revelado no pocas llagas nacionales, de un modo en que la denuncia estaba impregnada de poesía. Veía el bosque, pero se detenía en cada árbol. No hay cosa más cruel que haber levantado monumentos para el soldado desconocido, me dijo en una ocasión. Lo importante son los nombres de cada soldado, de cada una de las víctimas. Llegó a casa, nos dimos un abrazo por el gustazo de reunirnos y descorché, antes de que cortaran la luz y anocheciera, una botella de vino tinto. Recuerdo, y es lo único que retengo de aquella conversación, lo primero que me dijo: esa oscuridad cotidiana haría a muchos descubrir que la vida está en otra parte y encontrarían una vida interior hacia la luz. Creo que añadió: caerán en la cuenta más temprano que tarde que la vacuna los salvó del vacío. Han pasado muchos años de aquel encuentro. Retengo lo que fui construyendo con el tiempo, y es que solo en la soledad se producen los hallazgos verdaderamente importantes. Y recuerdo aquella obra de Casona, no solo me he olvidado, un estudiante, por ejemplo, Casona, sobre Quevedo, el caballero de las escuelas de oro, cuando aquel dice de Lope que la falta de soledad afectó su obra, que si Lope hubiese cultivado la soledad, hubiese dado la obra maestra que no realizó. Esto escribe Casona en boca de Quevedo. Pienso que lo contrario sucedió con Cervantes, para que los fracasos sucesivos hicieron cada vez más densa y más sobrenatural la soledad, su soledad, y que de aquel pozo insondable nacería el ingenioso Hidalgo. Los 400 jóvenes, al decir del Tulipó, condenaron a Cervantes a ver en profundidad, esencializando así el dolor, volviéndolo sustancia, hasta transfigurarlo en sentido radical de la existencia y descubrir entonces la alegría. Se fue curando así de la envidia y los resentimientos. Fue progresivamente haciendo en sí la paz. Tengo para mí que leer el Quijote es asumir la alegría y el orgullo del derrotado. Don Quijote se vuelve definitivamente humano cuando, viviendo ya su muerte, no reniega de los valores que sentía en sus andanzas, pero sí del mal que su idealismo, revestido en no pocos momentos de una especie de sagrada intransigencia, hubiera causado. Su tristeza es también la de esos últimos hombres y mujeres que ya están en la última vuelta del camino y que presenciaron la muerte de Dios y el fin de la utopía. Derrotado el caballero de la triste figura, como la larga los ojos todos, criaturas con una sola certidumbre, esa de ser seres para la muerte, a la que solo consolaría la fe, pero una fe vivida en la caridad, en la solidaridad, la mirada puesta en los ojos del otro y de los otros. Perdón, como Don Quijote, presentimos algunos que es necesario combatir por el restablecimiento de los valores olvidados y por la construcción, paradójicamente, de una humanidad distinta y superior. Hay que luchar contra los gigantes que nos amenazan en la forma de esos molinos de viento, de una tecnología que pretende someternos a ser sus soberanos, rendidos ante ella, y ella a un punto dominado por la fecundidad del dinero, por la especulación financiera, que es deporte de los señoritos satisfechos, que han establecido un orden económico y social que de tan racional ha sentado sus reales en la irracionalidad que ya ni siquiera percibe. La razón de la sin razón, que a mi razón se hace, exclamó Don Quijote en un contexto análogo. Irracionalidad de vivir compitiendo, de vivir en el miedo del paro, de sometimiento al trabajo y al costo-beneficio, que acaban tornándonos impotentes para ser en nosotros el desierto, olvidados del dolce farniente, divorciados por ello mismo de la poesía.
Y es que la técnica ya mucho que no obedece al espíritu, y los seres humanos que han desterrado el ocio de la cotidianidad han quedado condenados a parasitar la existencia sin sentir el tiempo, clavados en el espacio, en un presente perpetuo que remite a la animalidad. Como nos hiciera entender Ortega, el ser humano no lo fue siempre. Dicho de otro modo, puede tornarse bestia. A diferencia de un mono, de un tigre, de un delfín, que son siempre el primer mono, el primer tigre y el primer delfín, el hombre, mientras permanezca como tal, no sería nunca el primer hombre, sencillamente porque es una criatura histórica, carga un pasado y depende de un proyecto. Libertad y humanismo, el sueño de un proceso continuo de diferenciación e integración, de ensimismamiento y alteración. Don Quijote, actuante por los caminos, se retira de vez en cuando para velar armas, para sentir las voces interiores en la Sierra Morena, para contemplar por vez primera el mar cuando llega a Barcelona y descubrir una nueva dimensión de la belleza. Ese Don Quijote que no le hace feos al vino, de los manjares deleitosos, de las bodas de Camacho y de la residencia de los duques, y asume por otro lado que elegir es renunciar. Recuerden el diario de Autoregida, elegir es renunciar, que el hombre tiene que estar a la altura de sus sueños, y los sueños de Don Quijote se han puesto los de Sancho, los de ustedes y los míos. ¡Ay, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años! Porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate y otras manos le acaben, eras de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado. Quizá, tras de alguna mata, hallaremos a la señora Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por no haberse hinchado mal a Rocinante, le derribaron. Cuanto más que vuesa merced habrá visto en sus libros de caballerías ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros, y el que es vencido hoy será vencedor mañana. Momento sublime este de la transformación de Sancho por la mediación del Quijote y de este en su agonía por la mediación de Sancho. La pandemia ha superado aquellos cortes de luz que provocaron la alegría de aquel amigo mío, porque daba la posibilidad que en la oscuridad y en el silencio, sin televisión ni aparatos de sonido, los hombres y las mujeres se vieron obligados a ensimismarse, a poner orden dentro de sí y a hacer cada quien, acaso, las películas de sus existencias, meterse en sí para volver al mundo y actuar en él recuperando la esperanza. A diferencia de los apagones, esta larga pandemia, atizada por el miedo, ha conducido a muchos a la depresión y aún a la locura, pero seguramente a otros, ojalá fueran muchos otros, a reencontrar el amor a la vida. De cualquier modo, ha obligado a unos y a los otros a entrar por la puerta estrecha de la soledad, que exige la vida interior para sobrevivir, y la vida interior nos lleva irremediablemente a situarnos en la tribu a la que pertenecemos, como la vía real para poder comunicarnos con aquellos ligados a otra pertenencia. Me explico. Arrojados en el mundo, cada quien se siente perdido entre las cosas y entre los hombres, lo que lleva a meterse dentro de sí para repensar el mundo. Repensar el mundo exige aproximarse al ser que podemos ser. Y aquí cuando la lectura se vuelve la vía real para descifrar el laberinto interior. Esta tarea es ardua y nada como apoyarnos en seres que sentimos próximos y nos ayudan a salir de nosotros seducidos por existencias que nos iluminan el cuarto oscuro que nos habita. La lectura nos ofrece senderos para decodificar el mundo, para soñar proyectos de nosotros, para, sabiendo que no estamos solos, atrevernos a ensayar un nombre, a iniciar la construcción de una personalidad. Esos ensayos de ser alguien, con sus aciertos y sus fracasos, e irnos determinando en el comercio con los seres que experimentamos como prójimos. Encontrar un autor amado, leer uno y otro de sus libros, dejarnos conducir a otros autores amados por él, hacer en nosotros sus simpatías y sus antipatías, es el alimento nutricio para afirmarnos en el escenario del mundo. La ruta para la construcción del yo
el progresivo encuentro de nosotros y concienciar finalmente que la buena convivencia exige el entendimiento del otro, de los otros y de lo otro. La pandemia ha llevado a muchos a repensar el mundo, a hacer un alto en el camino, a desatar el impulso miseico que decía Laine Trump. Feliz quien, como Ulises, escribió Joachim Noël, ha hecho un bello viaje. Heureux qui, comme Ulises, a fait un beau voyage. Un viaje al interior de sí mismo, a buscar penetrar los secretos de los seres que queremos amar, a los que amamos acaso sin darnos plenamente cuenta. El silencio lleva la palabra y esta termina en el silencio. Como recuerdo ese hermoso libro de Ramón Chirao, ese gran maestro, esa gran persona, Palabra y Silencio, que publicó hace muchísimos años, la editorial Siglo XXI. Qué difícil compartir con los seres de nuestro entorno inmediato los sonidos del silencio, qué ardua y necesaria la traducción en palabras que nos vinculen con un lazo vital. Pienso que esta pandemia ha reforzado mi convicción que la misión fundamental de la escuela consiste en que niños y adolescentes aprendan a deletrear su interior, a encontrar su familia adoptiva en las artes, las correspondencias entre sus poetas y narradores amados, con sus músicos, pintores y cineastas preferidos, que han venido siendo una vía para construirse a sí mismos. Y pienso también que cuando mis 40 años ya tan lejanos, cuando me sentí dueño de mí mismo, me di cuenta que quién sabe cómo hubiera sido de mí, sin haberme dejado habitar por Cervantes, por Shakespeare, por Wuthering Heights, por Baroja, por Schubert y Chopin y Bruckner, por las imágenes de Bergman y de Buñuel y de Truffaut y los misterios profundos de la pintura negra de Goya. Haber hecho el camino de la cruz junto al personaje de Rulfo, que carga a su hijo moribundo y oye de pronto que están ladrando los perros. Dichosos los que en medio de la pandemia repararon en que tal vez la vida, su vida, estaba en otra parte. Gracias. Muchísimas gracias, Paco. El ser humano no lo fue siempre, decía Ortega, si es cierto, el hombre decide para ser hombre y cuando deja de serlo, deja de decidir, deja de ser hombre. Y el hombre debe estar, como dices, a la altura de sus sueños. Leer es crear vida interior. La escuela para aprender a deletrear su interior es maravillosa esa imagen. Seguimos con Karina Bagueri, a quien le damos la palabra. Hola, buen día, buenas tardes. Gracias primero a Camilo por esta invitación. La primera historia en la Ciudad de México, me encanta. Y gracias a su compañero, sí, y al compañero de mesa. Bueno, nos convoca esta consigna al filo de una sociedad pandémica y creo que me interesaba empezar con esta especie de invitación de Pandora y acompañarla a hacer este unboxing, ¿no? La tendencia de abrir esta caja, ¿no? De repente nos encontramos con que esta caja se abrió. Y me interesa más que nada caracterizar el filo, ¿no? Siempre un contexto me parece muy apropiado para poder analizar, interpretar, tener una idea de dónde estamos parados. Y para eso traje una presentación, imágenes ahí. Yo elegí estos 3 libros que podrían haber sido cualquiera, ¿no? Pero que me parecen 3 hitos interesantes. Uno, el de Alessandro Barico, el italiano, narrador, docente, dramaturgo, ¿no? Un hombre muy polímata, de Game, que es del año 2019. Este libro me parece interesante, es un ensayo que trata el tema de justamente el juego, hace una especie de arqueología del presente, ¿no? A partir de 1970, por ejemplo, con el juego emblemático y videojuego Space Invaders, pasando por toda la metamorfosis de los juegos y las pantallas hasta llegar a las inteligencias artificiales, hasta llegar a juegos como el AlphaGo. Y lo que dice Barico es que se ha producido una revolución digital, ¿no? Él propone un paradigma
que está atravesado por un ecosistema de pantallas, ¿no? Pantallas que nos tienen en una vida anfibia. Vivimos bastante en lo que es la virtualidad de las pantallas, las lecturas transmediáticas en pantallas y nuestra vida, como digo yo, en el mundo material de los átomos, en el mundo físico. Y este paradigma que propone habla mucho de lo que se venía gestando, ¿no? Esta revolución digital que requiere primero una revolución digital, obviamente, pero que va con las tecnologías bastante más adelante de nuestros acoplamientos y de nuestra internalización. Después, en 2020 publica Jorge Carrión, un español que también es narrador, es crítico literario, es una persona que también tiene varios intereses, hace un podcast que se llama Solaris, ensayos sonoros para ser muy contemporáneos, que es alucinante realmente, y él escribe durante la pandemia este libro, Lo Viral, que les quiero leer la primera línea que tiene este ensayo, un ensayo fragmentario que es una especie de diario falso y no tanto ficcionalizado, una autoficción con una serie de reflexiones sobre el momento de la pandemia. Y la primera línea dice: por la mañana un virus desconocido entra en el cuerpo de un hombre de 55 años, cuyo nombre también desconocemos. Por la tarde comienza el siglo XXI. Wow. Parece importante, ¿no? Ya teníamos fechado el siglo XXI con otros acontecimientos. Jorge Carrión propone acá lo viral, esto, ¿no? El virus biológico por un lado, y siguiendo la idea de la revolución digital de Barico, el virus digital, que sería el meme, por ejemplo. No el meme humorístico, sino el meme como la unidad de información que va circulando de una manera acelerada e impresionante, ¿no? A través de redes y de plataformas. Y entonces tenemos este virus biológico y este virus digital, y otra de las propuestas que hace Carrión, que me parece muy interesante y que muestra el filo de la sociedad en la que estamos viviendo, es que la viralidad digital, dice él, ha situado en otro nivel de conflicto las estrategias informativas y propagandísticas, ¿no? Modernas, digamos, el de la atención en disputa constante, o sea, necesitamos como docentes, nos pasa, ¿no? El captar la atención de los chicos, de las chicas, nos resulta cada día más difícil. Y bueno, él dice que el de la atención en disputa, y que vivimos en la época de mayor alfabetización de la historia, de la humanidad, y sin embargo tenemos muchos problemas para distinguir lo verdadero de lo falso, lo fake, ¿no? Estamos ahí en ese mare magnum de información, de infodemia que parece como que nos atrapa. Y la viralidad propone entonces él como ecosistema. Dice la viralidad como guerra, que esto me parece interesantísimo, como guerra de bajísima intensidad constante, ¿no? El virus informático, la viralización, la digitalización, la plataformización, ¿no? de la vida. Y él se pregunta, y yo me pregunto y les pregunto para que pensemos, si será la viralidad la categoría que mejor define los mecanismos sociales, culturales, políticos y económicos de nuestra época, de este filo en la sociedad post-pandémica. Lo dejamos ahí, ¿no? Y el tercer libro, que es de 2021, y salió reciencito este año, de Flavia Costa, que es una investigadora argentina, especializada en el estudio y la filosofía de la técnica, pero con el impacto siempre está puesto, digamos, su estudio en las subjetividades, ¿no? Y en el arte. ¿Qué pasa con estas tecnologías y qué pasa con nuestras subjetividades? Ella publica Tecnoceno con ese subtítulo muy sugestivo: algoritmos, biohackers, las nuevas, yo diría también las nuevas formas, las nuevas narrativas. Y habla de que la pandemia, ella habla también de Chernobyl, por ejemplo, de la situación de inflación económica de 2008, de los incendios y los arrasamientos de la Amazonia, y por ejemplo de bosques y humedales en todas partes del mundo. En Argentina, sobre todo, ahora tenemos un tremendo problema con los incendios intencionales de los humedales. Es decir, que todas estas cosas, las megafactorías porcinas que se están instalando en distintas partes del mundo,
todos estos problemas, las migraciones, los refugiados, son accidentes normales, le llama ella, accidentes normales. ¿Por qué? Porque las tecnologías y esta aceleración de lo que venía hablando Tabaricco, y en este caso venimos haciendo unido con Carrión, esta aceleración lo que provoca es un salto de escala, ¿no? Estamos en el tiro de un salto de escala tremendo. Lo que hizo que, por ejemplo, que tengo acá un dato que a mí me sorprendió mucho, que pasamos desde, no sé, en 1960, que éramos 3.000 millones de seres humanos, a ser 8.000, casi 8.000 millones de seres humanos hoy. Y sabemos que el planeta se agota, lo agotamos, no es que se agota, lo agotamos nosotros, ¿no? Con este capitalismo del que hablaba acá el compañero Prieto, del que el extractivismo, pero no solo a nivel de recursos que no son renovables, sino también de lo que diría Bifo del comunitariado, ¿no? del trabajo cognitivo y trabajo cultural. Entonces, bueno, esto nos pone en un contexto. El tecnoceno es como una palabra que se refiere a, algunos le llaman capitaloceno, otros le llaman el antropoceno, pero nos presenta, y sobre todo con el tema de la pandemia se nota mucho más, como agentes geológicos ya somos. De manera, actuamos de una manera y tenemos, a través de nuestras tecnologías que nos potencian, y Tabaricco dice que somos una humanidad aumentada a través de nuestras tecnologías, provocamos estos cambios. Es decir, que la pandemia del coronavirus no es que nos vino, sino que es consecuencia de nuestras acciones, ¿no? En este filo en el que estamos. Entonces, bueno, la siguiente imagen, digo, esto es como el contexto, es el resumen, ¿no? Por ejemplo, en el año 2000, yo voy a hablar solo de 2000 para adelante, con la consolidación de Google, ¿no? Como gran triunfador, como buscador, pero en realidad como una ya, son estas megas corporaciones que casi tienen el Producto Interno de un país y cuya influencia lo que hace es, bueno, acá queda fuera de cuadro la imagen, pero es esto también, la digitalización de la vida, la mediación de los algoritmos que traquean nuestros datos. Es decir, esta es una situación, digamos, que también caracteriza al filo. Tabaricco dice también en una conversación que tuvo con Carrión durante la pandemia, en un streaming que hicieron, Tabaricco dice que la pandemia en realidad es el primer síntoma de una emergencia crónica que vamos a vivir de aquí en adelante, los próximos 50 años. Y que es el hecho de aceptar que el planeta, y insisto con eso porque tiene mucho que ver, está agonizando y que nosotros tenemos que tomar acciones porque hasta ahora hemos gestionado muy mal. Entonces, ¿qué proponemos? Que, como decía acá Pedro también, ¿no? Tenemos las lecturas, sean en pantalla o sean en papel. En caso de emergencia, como nos encontramos por ahí, ¿no? Rompa el libro y nada. O sea, es la manera. Y eso fue lo que sucedió, digamos, durante la pandemia, durante los confinamientos. Todos somos seres sociales y temporales, eso significa que tenemos un devenir sociales que somos con otros, necesitamos construir con otras personas, con otros seres, si no vivimos con un presente expandido, y es lo que nos sucedió durante esos 2 años, y bueno, narrar es una manera de ir para adelante. Y ocurrieron estas propuestas, digamos, entre culturales, artísticas, pueden haber gente que las critique, ¿no? Pero es lo que sucedió. Empezamos a narramos a través de las redes digitales, narramos a través de las plataformas. Aquí se generó en Instagram un museo del COVID, el Art Museum del COVID, en el que las personas generaban producciones que daban cuenta de lo que les pasaba, o de lo que veían, o de lo que de incertidumbre, de lo que estaban viviendo, por ejemplo, y acá hay algunas piezas. Es un sitio que cuando comenzó tenía 170.000 seguidores, porque era la necesidad del momento, ¿no? De poder expresarse, poder compartir con otros, y digamos que era algo que realmente globalmente estábamos viviendo todos y todas por igual, ¿no? Y también sucede algo que es esto, hablaba de cómo captar la atención de nuestros estudiantes, que nos cuesta tanto, porque claro, a veces como no sabemos si por eso, si es por la incertidumbre, si es por la falta de motivación, o pero vimos que plataformas durante la pandemia, plataformas como TikTok,
como Discord, como Twitch y Discord sobre todo, inicialmente eran plataformas gamers, y volvemos a Marico, con el game y las pantallas, fueron como desviados sus usos, en el sentido de que fueron tomadas estas plataformas y no se usaron como, digamos, como un uso original gamer, se utilizaron para hacer streaming y para que la gente pudiera empezar a hablar de lo que les sucede, para comentar, para compartir producciones. La calidad es otra cosa, ¿no? Yo me estoy refiriendo, digamos, como a un contexto y que era lo que estaba sucediendo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esto que los jóvenes de menos de 25 años, había un mensaje en una nota del país que decía que ya no les interesa leer los medios, o ver los medios, o leer los periódicos, porque es que no entienden el lenguaje. No entienden el lenguaje y que prefieren informarse, por ejemplo, a través de TikTok. ¿No? Y sabemos también que Google ya es, digamos, el buscador por excelencia que cuyo algoritmo, como YouTube, como Netflix, no nos vamos a meter con esas cosas, están mediando de una manera importante. Entonces, bueno, pasamos a lo siguiente, que era la realidad. Otra cosa que he notado, y ya estamos en 2022, y seguimos en este filo, caracterizando este filo, es la división de los lectores. Hablamos de los chicos de menos de 25, los jóvenes de menos de 25, pero sucedió también con todas las edades, inclusive. A ver, dice, digamos, también los mayores de 25, y todos en general, no sabemos si hice el ensayo por un cansancio, ¿no?, post-pandémico, también por el hartazgo, ¿no?, y las desilusiones de la clase política que nos pasan en todos los países, de Latinoamérica y Centroamérica, lo sabemos muy bien, pero es una tendencia, ¿no? Hay como una especie de división de la lectura. ¿Y eso qué significa? Digamos, muy resumido, se ha roto durante la pandemia el tejido de lo común, ¿no? Yo decía, somos seres sociales y temporales, nos vimos distanciados físicamente, y se rompió el tejido de lo común, y nosotros necesitamos ese tejido, necesitamos lo comunitario, somos en lo comunitario. Entonces, la pregunta es, y bueno, y ahora en este filo, ¿cómo se puede recuperar lo comunitario, ese tejido, repararlo, ¿no? Y Carrión dice también, no en lo viral, sino en unos ensayos, que los centros culturales, los museos, las galerías, y todo espacio que gestione la cultura y el arte, lo propone como la vacuna de la pandemia. Es interesante esta propuesta. Son la vacuna de la pandemia. ¿Por qué? Porque dice que estos lugares se convierten en los primeros sitios que podemos, cuando se abren las restricciones, volver a encontrarnos, tomar contacto con esto, con la cultura, con lo que nos pasó, vernos los ojos, los cuerpos en movimiento, algo que durante 2 años nos faltaba. Y tenemos exposiciones por ahí como de este artista centroamericano, que es Guadalupe Maravilla, que propone el sonido como terapéutico, ¿no?, para tratar el trauma, ¿no? Trauma como ha sucedido en otras épocas, y el trauma de la pandemia. La otra imagen de la sirena es la Bienal de Buenos Aires, que se hizo este año en marzo, y que fue récord de su historia, digamos, la afluencia de gente. Se nota la necesidad del encuentro, la necesidad de narrar y, digamos, de lo performático, de estar como estamos acá con el otro, ¿no? Y entonces en estos museos, en estos espacios que se transforman y que se ponen a tono, digamos, con el pulso del mundo que estamos viviendo, que se ayornan a lo que nos sucede, aparecen estas propuestas como la irrupción, que es en Barcelona, ¿no?, de artistas, de gente de la cultura, que hace narrativas de todo tipo, como pueden ser narrativas digitales, narrativas performáticas, instalaciones que dan cuenta de lo que vivimos, y ponen en palabras y en cuerpo lo que estuvimos sintiendo, ya que, bueno, como también dice la Organización Mundial de la Salud, para el 2030 las enfermedades mentales, los trastornos mentales van a ser uno de los problemas más graves que vamos a tener.
Y esta exposición que también se hizo en España, que juega con el cruce, que es muy necesario, los cruces entre la ciencia social, las plantas, el arte, la cultura, se llama ciencia de fricción, y se pregunta si hay otras formas de vivir, como otras formas de narrar, y considerando a las otras especies, teniendo en cuenta cómo se generó el virus del coronavirus, ¿no? de los mercados que se llaman húmedos en distintas partes del mundo, de cómo se tienen asignados a los animales, de la zoonosis, es decir, cambiar las relaciones. En este estilo, en esta sociedad, en este tiempo, las relaciones con otras especies deberían cambiar, ¿no? con otros seres vivos no humanos. Y esa exposición durante la pandemia y post-pandemia siguió y trató este tema de una manera muy interesante. Estuvo Donna Haraway, estuvo Vincent Desprez, ¿no? En diálogos, hablando, digamos, de estas nuevas narrativas, de las narrativas del compost, decía Haraway, las narrativas del pensamiento pulpo, es decir, otras apuestas, otras propuestas para este momento. Y porque, al fin y al cabo, estos espacios, los museos, los centros culturales, no solo son el reservorio, los archivos de nuestro pasado, de ahí tenemos que leer para no cometer los mismos errores, sino nos permiten proyectar, ¿no? Proyectar futuro. Y eso es lo más interesante, ¿no? Estamos en un momento de tanta incertidumbre. Este autor italiano dice que nunca en la historia tuvimos tantas posibilidades, aunque parezca algo muy raro, tantas posibilidades como ahora, porque no nos podemos dar el lujo de ser pesimistas. ¿No? Hay muchas posibilidades de futuro y hay que diseñarlos. Y es eso, son estos, lo voy a leer porque me encanta, ¿no? Que el diseño del futuro es el prototipo que se va tejiendo con nuestras acciones colectivas. O sea que en este estilo nosotros estamos tratando de reconstruir el tejido, volver a retomar nuestras relaciones y encontrarnos en estos espacios que no son hostiles, que están tratando de generar los museos, los centros culturales, estamos acá en Finur, incluso un espacio de hospitalidad, ¿no? Ante tanta violencia. Y ahora dejé por último ahí de la primavera especulativa, ¿no? Política del antropoceno, que va a ser un congreso que se va a hacer ahora en Córdoba, en Argentina también, que se va a hablar específicamente de esto, ¿no? De lo que decía Flavia Costa, de los accidentes normales, del salto de escala, de cómo podemos especular en el buen sentido de diseñar narrativas y prototipos del futuro para el momento que estamos viviendo. Y bueno, acá lo digo por Finur y lo digo por estos espacios. Hay lugares para imaginar un futuro, ¿no? Y lo tenemos que hacer entre todas y entre todos nosotros. Y como último, empecé con 3 libros para hacer un contexto. Dejo, como diría, para tarea, para el hogar, y cuando tengan ganas de leer estos libros de la autora Remedios Zafra, que es una filósofa española, una investigadora muy interesante, y que habla, que también lo dijo acá Prieto, ¿no? del tema de ¿y qué pasa con el ocio? ¿No? Ya se ha como erradicado el ocio y ya no sabemos la división entre la casa, el hogar, el trabajo, sobre todo con el trabajo remoto, el teletrabajo, ¿no? Y estas situaciones que realmente nos consumen, ¿no? Y en estos 2 libros ella habla en profundidad, es muy interesante, es muy sensible, pero es técnica también, es una académica muy informada, y esto de la precariedad y el trabajo creativo en esta era digital, nuestro trabajo que hacemos todos nosotros, ¿no? Y cómo se ve influenciado, y en Frágiles, que es post-pandemia, los frágiles, ¿no? Que estamos en la fragilidad, pero que todavía tenemos esta esperanza, ¿no? En digamos, recuperar una nueva cultura. Así que bueno, en eso estamos. Muchísimas gracias, señor. Hicimos, sí, frágiles, trans, post, híbridos, anfibios de un umbral, entre el mundo real, el mundo virtual, entre varias cuestiones, el tecnoceno, lo viral, la pantallización, son notas de una sociedad mediana, pero con generaciones efectivamente menguantes, ¿no? Algo que me preocupa comentar un poco esto, que es
que cada vez hay menos lectores, y lo vemos lectores, libreros, bibliotecarios, pero es muy interesante ver esto de las vacunas contra la pandemia y las vacunas contra otras cuestiones, como la misma Filuni, por ser feria del libro, no por ser Filuni, sino estos espacios de experiencias lectoras. Vamos a dar la palabra a la doctora Puga, por favor. Sí. Gracias Camilo por la invitación y muy interesante comparar distintas perspectivas con lo que yo les voy a dar, que es una perspectiva mucho más sociológica. A veces voy a hacer referencia a algunos ejemplos del caso mexicano, porque es el que tengo a la mano, pero que a lo mejor tienen repercusión en lo que pasa en otros lados. Lo llamo la vida social después de COVID. En los primeros meses de la pandemia, filósofos, sociólogos, escritores de diversas partes del mundo, pero principalmente de Europa, hicieron pronósticos sobre lo que vendría después de los días de encierro. Hablaron de la nueva solidaridad despertada por el peligro de la enfermedad, de la conciencia de la fragilidad de los individuos, del equilibrio ecológico, un poco en esta creatividad de la que hablaba Karina, en estos espacios de creatividad. Al lado de una crítica feroz a las condiciones económicas y políticas que formaron parte del contexto en que la pandemia se desarrolló, varios de ellos pronosticaron cambios drásticos. Desde el fin de la economía de mercado y el gran despertar en torno a la protección del planeta, hasta la reivindicación de la paz y la concordia como una única alternativa para la vida futura. Pero la pandemia y el encierro se prolongaron. Realmente se prolongaron solo 2 años, tiempo pequeño comparado con los millones de años de los que hablaba Jorge Volpi hace rato, pero suficientes para cambiarnos la vida. La inactividad económica, el repliegue social, el limpio de información sobre la enfermedad modificaron conductas y formas de existencia. A 2 años y medio del inicio del COVID, sorprende la recuperación social, lo que en ciencias sociales se ha dado a llamar la resiliencia. Tiene que ver con esta afluencia a los espacios públicos, con este regreso a una nueva normalidad. Pero también la persistencia o agudización de problemas anteriores que hoy regresan con carácter casi de emergencia, y la aparición de cambios importantes que señalan tendencias que seguramente formarán parte de la dinámica social en los meses y años por venir. Para empezar, no podemos decir que el mundo está mejor que antes. Con cierto pesimismo anotamos que hay una guerra de consecuencias imprevisibles en Europa, que en el mundo más de 6 millones de personas, y posiblemente el doble, fallecieron por causa de la enfermedad. Y de esas, un 6% aproximadamente corresponde a defunciones solamente en México, 350,000 oficiales hasta 650,000 probables. Es decir, 7 veces más que el número total de muertos civiles y militares de los 2 bandos en la guerra de Ucrania. En el mundo, el capitalismo y la economía de mercado siguen imperando, las conductas egoístas se pusieron de manifiesto en la lucha de gobiernos por acaparar vacunas, las medidas para evitar el desastre ecológico son pocas y ejercidas a regañadientes, la violencia de todo tipo crece y se reproduce. Ya en la mañana Rosa nos hablaba de la muerte de Salman Rushdie, mientras que nuevas tendencias autoritarias amenazan o cancelan el avance democrático que hace una década y media parecía irreversible en todo el mundo. Hubo, es cierto, un progreso continuo de la igualdad de género, impulsada por un feminismo cada vez más militante, pero también un avance del pensamiento conservador que ha dado lugar a retrocesos como el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos contra el derecho al aborto. De otro lado, y este es nuestro caso, digamos, de mi profesión, que la investigación social aprovechó la pandemia como gran laboratorio
y de ello dan cuenta numerosos trabajos aparecidos en el último año con reflexiones sobre una enorme diversidad de temas. Algunos de ellos sirvieron para las próximas notas. Notas que son, por un lado, nutridas en esos trabajos, por el otro lado, intuiciones mías sobre las tendencias. La primera tendencia que yo veo es una nueva conciencia del mundo. Ya teníamos una idea de la globalidad, de los mercados, las conexiones, las interdependencias, el deterioro del planeta, pero sin duda la pandemia constituyó un aviso brutal de cómo se han reducido las distancias, los tiempos y las conexiones, y de cómo el aleteo de la mariposa en un lugar remoto efectivamente puede desatar el caos en el resto del planeta. El turismo, los viajes aéreos, las migraciones incrementan el camino de los contagios, pero hay otras catástrofes posibles. La conciencia del riesgo global sobre el que alertó Ulrich Beck se ha vuelto más aún. Las economías resienten el embargo del trigo ucraniano. Los periódicos alertan sobre cambios en la conducta de los virus. Y todos vigilamos con silenciosa aprensión el aumento de los tornados en Norteamérica, la pérdida de selva en el Amazonas, el deshielo de los glaciares suizos. Hemos adquirido una nueva conciencia de la globalidad y de nuestra propia vulnerabilidad. En segundo lugar, la precariedad. Ya se terminó el encierro, la gente volvió a las calles, el comercio se recupera lentamente, muy lentamente. Las economías en el mundo resienten el impacto de 2 años aumentado con el de la guerra de Ucrania, que ha producido desabasto en energéticos y alimentos. Europa se prepara para un invierno con escasez de gas para calentar sus casas. La gente en general tiene poco dinero y cuida su gasto. Por todos lados se ensayan estrategias de reanimación económica. En otros lugares los precios se disparan y la inflación aumenta. Para el caso mexicano, el Producto Interno Bruto, que había tenido una caída antes de la pandemia, ha tenido una muy difícil recuperación, y los especialistas consideran que será hasta 2023 en que se regrese, si las condiciones se mantienen estables, a los niveles de 2018. Pero desde luego, entre todos los factores no previstos están los nuevos que se han ido acumulando después de la pandemia. De nuevo en México, de acuerdo con los informes disponibles, ha mejorado el empleo, pero sobre todo ha mejorado el subempleo, con consecuencias graves no solo para el bienestar familiar. El subempleo implica medios sueldos, falta de prestaciones, despidos frecuentes, sino para un mercado interno que tampoco se recupera. Más allá de las cifras, y yo me supongo que esto sucede en otras partes aparte del país, la mirada sociológica observa casas y departamentos en venta, hoteles semivacíos, locales abandonados, baratas espectaculares en los grandes almacenes, productos de precio muy bajo para el consumo popular. Para conseguir la pospuesta recuperación se sigue apostando a ciertas fechas clave, pero muchas pequeñas empresas han desaparecido y están siendo sustituidas por nuevos emprendimientos con un crecimiento mayor en el sector informal, donde se concentra el subempleo. En el caso mexicano, acorde con las circunstancias, el gobierno decreta la pobreza franciscana y nos convence de que ser frugales y no esperar grandes recompensas contribuye a la recuperación general del país. Los presupuestos para ciencia, arte, educación, salud, protección civil descienden paulatinamente y los mexicanos nos vamos acostumbrando a la precariedad. Una razón adicional, que me da otro tema, en la lenta recuperación económica puede ser que 2 años de encierro produjeron consecuencias inesperadas en el comportamiento del consumo. Desde luego, la tecnología de la comunicación se volvió importante y para particulares y para gobierno, con el
con el correspondiente crecimiento de las compañías que fabrican celulares, pantallas inteligentes, tabletas electrónicas, el gran momento de Silicon Valley, y el desafío para industrias locales poco consolidadas o poco preparadas para la feroz competencia. Mientras, tengo la impresión de que quienes se quedaron 2 años en sus casas se acostumbraron a los shorts, la playera, los tenis y la bicicleta. No tengo suficientes datos para un estudio comparado, pero hay información sobre el descenso del comercio de ropa en las tiendas londinenses. Victoria's Secret habla de un 50% de menos ventas en 2022 que en 2019. Y hay descensos mundiales en las ventas de aparatos eléctricos y de otros objetos. ¿Será que es más posible que las familias, hoy liberadas del encierro, pero acostumbradas durante 2 años a un estilo de vida menos exigente, en lugar de comprar ropa o artículos eléctricos, prefieran salir de excursión, ir al fútbol o comer en un buen restaurante? O aún mejor, pedir la comida a un servicio de entregas y comer en casa viendo Netflix. Porque la cuarta del cuarto cambio es la vida en línea. La caída en el público de los almacenes tiene que ver con el crecimiento espectacular de las compras por internet, ya lo hablaba Karina Serrano. No solamente esto significa la expansión de Amazon, sino la incorporación de todo el sistema en una infinidad de posibilidades. En línea se compran libros, pero también ropa, alimentos, muebles, vitaminas. El streaming abarca películas, videos, música, noticias. Las compañías que se dedican al entretenimiento en línea crecen y los youtubers se vuelven famosos y aumentan su influencia. Y con ello, un nuevo fenómeno en las clases medias, el deseo de ya no salir de casa. Sea porque la pandemia dio el pretexto perfecto a individuos huraños, solitarios, antisociales o simplemente comodinos. Me encantaba una foto que circuló mucho de Clint Eastwood sentado solitario en el porche de su casa en medio del desierto. O porque nadie quiere enfrentarse nuevamente a los camiones atestados, al tráfico eterno, al metro con todas sus dificultades, al asedio de los carteristas, los acosadores de mujeres solas, al calor del mediodía o a la peligrosa soledad nocturna. Lo cierto es que hay una gran resistencia a volver a la vieja normalidad de idas y vueltas. En las universidades los estudiantes piden clases virtuales y los profesores las conceden sin mucha dificultad. A los oficios que descubrimos como indispensables durante la pandemia, carteros, recolectores de basura, policías nocturnos, se ha sumado un nuevo oficio, el de compradores de supermercado, que llenan carritos bajo instrucciones telefónicas para que los clientes recojan en la puerta su mandado. Y por supuesto eso va de la mano con el home office, un descubrimiento compartido de oficinistas y empresas. El trabajo a distancia ayuda a las empresas a reducir costos de operación, mientras que los empleados se levantan una hora más tarde y trabajan en bata y pantuflas. La casa se vuelve al mismo tiempo habitación, refugio y lugar de trabajo, con lo que ello significa en aumento de incomodidad para el resto de la familia o de costos adicionales porque habrá que aumentar la potencia del internet, mejorar el equipo, comprar lo que antes compraba la empresa. Hay pues una redefinición del espacio vital y del trabajo que seguramente puede causar que en un futuro cercano grandes complejos de oficinas se vuelvan obsoletos, incluidos los que están vacíos y aún no se ocupan. Y que por supuesto los constructores y los arquitectos tengan que volver a pensar en cómo hacer casas habitación. Tal vez esto se ve como algo un poco superficial. Voy a ver algunos otros cambios que son importantes, pero me parece que los señalados nos hacen conscientes de que la pandemia sí causó cambios en el comportamiento social. Pensemos también en la reorganización de la vida en familia ligada a todo lo anterior,
a la nueva distancia que hemos establecido con colegas, amigos o parientes con quienes ya difícilmente nos abrazamos, cuando mucho un cortés chocar del dorso de la mano, o el aprendizaje para leer la expresión de los ojos, reconocer a los amigos que acaba de suceder cuando nos vemos la mitad de las caras. No solo en México, sino en el mundo. Voy a los demás puntos y voy a irme muy rápido. Otros elementos se vuelven como muy importantes y de los cuales hemos cobrado conciencia. Desde luego, el sistema de salud. El sistema de salud que nos brincó como un espacio en donde se advierten las desigualdades sociales, las enormes ineficiencias, las carencias grandes que hoy no solo tienen repercusiones en cómo se atendió la pandemia, sino en cómo se va a atender a todo el rezago de enfermedades que no fueron atendidas durante la pandemia. Estamos viendo, por ejemplo, los problemas en el caso mexicano de la vacunación que se tuvo que posponer, o no se tuvo que posponer, pero se pospuso y que apenas ahora se está retomando. Ya Karina se refirió a los problemas de la hiperinformación que causa problemas de falsa información, de exceso de información y de dificultad entre Facebook, YouTube, Instagram, TikToks y Tweets para distinguir lo que es verdadero de lo que no es, lo que es importante de lo que es realmente intrascendente. La sobreinformación tiende a la trivialización de los problemas, a la falta de posibilidades para la verificación de la información y al fortalecimiento de prejuicios, ideologías, desconfianzas, miedos y confrontación polarizante entre posiciones políticas o concepciones del mundo. Quiero referirme solo a las teorías conspirativas que se exacerbaron durante la pandemia y que abarcaron desde a Bill Gates hasta el gobierno chino como responsables y que alimentaron una confusión innecesaria, acentuada por todas las condiciones de la misma pandemia. En los Estados Unidos, la presencia desestabilizadora de Trump colaboró a la resistencia hacia las vacunas, que derivó en un aumento desastroso de contagios y muertes por la enfermedad entre julio de 2021 y abril de 2022. Y tal vez lo más grave de esta desinformación ha sido paradójicamente el absurdo cuestionamiento de la ciencia. Esa ciencia que identificó el virus, que inició su control, que produjo vacunas en menos de un año y que sin embargo, por muchos actores, incluso gobiernos, ha sido vista como una actividad a la cual hay que tener precauciones y desconfianza. Tres problemas más que yo veo que se vuelven parte del momento. Voy muy rápido porque ya sé que ya me comí el tiempo. El vacío educativo. Durante 2 años y medio, con variaciones en distintos países y recursos tecnológicos diversos, los niños no fueron a la escuela, tampoco los adolescentes. ¿Qué tanto aprendieron y dejaron de aprender? ¿Tenían acceso a clases por otros medios? ¿Sus profesores no se enfermaron? ¿Sus padres cómo afrontaron el problema? ¿Cuántos niños están regresando a la escuela y en cuál nivel se inscribieron? ¿Cómo se está evaluando su avance? Preguntas tan simples han de tener respuestas diferentes. Y México, desde luego, no es una excepción. De seguro en todos ellos se encontrará un atraso educativo considerable, una deserción escolar que difícilmente se revertirá y un profesorado que se enfrenta hoy al problema mayúsculo de volver a encauzar en el trabajo escolar a niños y adolescentes que perdieron el hábito de ir a la escuela. En nuestro caso, en el mexicano, es dramática la ausencia de información. La falta de continuidad en la secretaría respectiva y la falta de datos sobre las circunstancias del regreso a clases
impiden tener una idea precisa de la magnitud del problema y de las estrategias para enfrentarlo. La introducción de un currículum escolar que acaba de ser implantado, que implica un replanteamiento de enfoques y de formas de enseñanza y evaluación, ha sido comparada por un experto en la materia como el cambio de motor de un transatlántico al que una tormenta le ha abierto 3 boquetes en el casco. Las cifras iniciales, tan solo en el caso mexicano, hablan de 1.700.000 estudiantes que ya no regresaron a las aulas en todos los niveles. No es solamente una cuestión de política educativa remedial, sino una cuestión de gran interés sociológico. Conocer lo que sabe y no sabe esa generación que durante 2 años no asistió a las aulas y aprendió por canales formales e informales. Saber cómo el encierro afectó su desarrollo intelectual y emocional y cómo o no se reintegró a procesos educativos será importante para explicar cambios sociales y culturales en unos cuantos años más. Desde luego, la importancia de esa educación y el acceso a recursos electrónicos que implicó profundas desigualdades en las distintas generaciones. Y de la mano de lo anterior están las consecuencias del encierro en la estabilidad emocional. Así como la pandemia proporcionó una coartada a los solitarios, también exacerbó miedos, fortaleció paranoias y fue el escenario para el incremento de la violencia familiar, incluido el incesto y el feminicidio. En el caso de los adolescentes, la pandemia se interpuso en una época de crecimiento emocional en donde la relación con nosotros es un ingrediente fundamental. Niños, jóvenes y adultos, además de perder la posibilidad de creación de nuevas afectividades, perdieron a familiares queridos y muchos no tuvieron siquiera la oportunidad de despedirse de ellos por las condiciones de seguridad sanitaria. Un estudio de la UNAM calcula que en México hay cerca de 7,000 huérfanos a raíz de la pandemia. No me voy a referir a todos los síntomas que puede haber en este sentido de depresión, de ansiedad, de cuestiones acumulativas sobre la vida social que afectarán tanto a las existencias individuales como a las existencias sociales. Pero para terminar, sí me gustaría mencionar que el repliegue social, la falta de respuestas, la pérdida de las respuestas económicas de los gobiernos, la pérdida de control sobre algunos territorios e incluso la sensación de estrés y trauma parece haber tenido que ver con el crecimiento del crimen organizado y las manifestaciones de violencia. Desde luego ya vimos que aumenta el abuso infantil y el feminicidio, pero diversos estudios aseguran, por ejemplo, que si la pandemia creó desempleo y pobreza, el crimen organizado pudo haber aparecido como una especie de Robin Hood que proveía bienestar a grupos vulnerables y les ofrecía trabajo, les ofrecía la posibilidad de ser mano de obra, personal de vigilancia, luego motorización. El cierre de bares y restaurantes fue aprovechado también para adquirir estos espacios por parte del crimen organizado, como lo fue también la circulación urbana y el uso de las tecnologías. No tengo datos para suponer que esto pasa en México, pero como ya lo han hecho notar investigadores sobre el tema, el crimen tiene una multitud de causas y circunstancias que lo propician. Y la falta de atención, porque había que ponerle atención a otras cuestiones, así como los caminos de alianza con segmentos del Estado mismo, pueden haber sido otros motores del crecimiento del crimen. Lo que sí es cierto, y me llama la atención que también Volpi lo mencionó, como con el dinosaurio de Monterroso, cuando salimos de la pandemia, la violencia todavía estaba ahí. Perdón por esta intervención también. El tema es fascinante y aún hay muchas cosas no abordadas.
una deformación profesional es mirar todos estos aspectos como temas que deberían ser analizados por las ciencias sociales y que constituirá probablemente el contexto en el que nos vamos a manejar en los próximos años. Añadan a todos ellos las brechas sociales, culturales, económicas que ya existían y que la pandemia ha profundizado. La relación de los diferentes aspectos mencionados con el buen o mal ejercicio del poder, sus consecuencias en la valoración de gobiernos y gobernantes, sus efectos en nuevos equilibrios políticos nacionales y mundiales, el cambio que empezamos ya a percibir en las nuevas generaciones y, por supuesto, la capacidad de todos nosotros para resistir y recuperarnos, en parte en esa acción colectiva para crear futuro de la que hablaba Karina. Tarea todos los días. Gracias. Sigues grabando, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, ya Sigo creyendo en la reivindicación de las personas, aunque los datos no son favorables a eso. Es decir, he visto personas malas, malísimas, y les ocurren cosas, pérdidas de familia, pérdidas de empleo, no cambian. Y tras la pandemia, digo, no fue suficiente esto para que la sociedad cambie. Los datos que tenemos, efectivamente, de violencia, de muerte, de orfandad y las circunstancias económicas, pues harían pensar en una sociedad no solo preocupada, sino con acciones que reflejen esa preocupación en ese caso. Y lo que comenta, nos deja mucho más preocupados en ese caso. Yo quiero preguntar, aprovechando que quedan 15 minutos a cada uno de ustedes, ya que se escucharon, ¿qué pasa con el futuro? El doctor Volpi decía, sí, el cerebro es una máquina del futuro, y hay quien dice que la educación es crear futuro. Pero tenemos el problema ese de, efectivamente, la educación. Niños que no solo se rezagaron 2 años, sino que se atrasaron. Niños en tercero de primaria, en cuarto de primaria, que no saben leer. ¿Tiene futuro la lectura en ese caso? Por favor. Es una pregunta que muy preocupante, porque vean ustedes, hay tantas cosas objetivamente buenas con las actuales tecnologías que la posibilidad de dispersarse, de perderse uno a sí mismo y de perder el sentido del nosotros, que tiene que construirse, que significa un trabajo gozoso, pero trabajo al final, es tremendo. Pienso en mí mismo. A mí me gusta la ópera. Bueno, puedo tener un canal que vea ópera todo el día. A mí me gustan las corridas de toros. Puedo ver la Feria de Madrid, la Feria de Aguascalientes, ¿no? A mí me gusta la música de cámara. A mí me gusta mucho el cine. Bueno, sobre todo ciertos de 80 años, ¿no? Buñuel, Michelangelo Antonioni, Roberto Rossellini, en fin, me podría haber visto películas y recuperarla. O sea, podría perderme, la pasaría ante una pantalla, ¿no? O en el internet curioseando. Es decir, la capacidad de perderse, de alienarse, es enorme. Y la lectura requiere soledad, porque yo puedo estar frente a una película y puedo estar activo para debe ser frente a ella. Puedo salir del cine tan tocado que, como yo decía a mis alumnos con frecuencia, no hay peor pregunta a que alguien me diga que qué significa la película que viste, me dan ganas de matarlo a volar. Es
estoy usando, la estoy reviviendo, la estoy rememorando. Tomemos un café, tomemos un bar, tomemos un minuto, tomemos un buen expreso, ¿verdad? Y empezamos a recordar momentos del film, hasta que vayamos entre todos, encontrando pareceres y también distancias. Pero bueno, para este tipo de interpretación se requiere tener algo interior. Es decir, decía Pascal, yo cada vez admiro más a Pascal, los pensamientos los abro y los reabro, no dice mal en que no reabra los pensamientos de Pascal, ¿verdad? Y Pascal dijo en otro contexto, ¿verdad? Te busqué porque yo te había encontrado. Es decir, cuando yo tengo un centro, cuando he construido un centro, entonces puedo leer el entorno, puedo leer lo que me rodea. Pero si no tengo un centro, no leo nada. Es decir, me convierto en un ser perfectamente manipulable, ¿no? Lo cual da mucho miedo. Es decir, la lectura frente al libro, estoy yo solo. Frente al libro yo ejerzo la crítica. Yo digo sí, yo digo no, yo me preocupo, la película puede estar pasiva, donde que sea, puede estar absolutamente pasivo, no sabes ni qué vi. Miren, recuerdo bueno, no quiero tomar demasiado, no tenemos el tiempo encima, pero recuerdo cuando pusieron en Telesur una película de que me había hablado mucho mi amigo Javier Sicilia, una película que tiene que ver con un monasterio en los Alpes franceses, una película que es silenciosa, porque es un alemán que se metió al convento para captar el silencio con imágenes, ¿no? Y es una película que son 2 horas de silencio. Yo vi como el cine se iba vaciando. Al final creo que quedé yo solo. Y una señora que había sido alumna mía. Y me dijeron, ¿y usted qué vio? ¿Cómo se dijo que vio? El silencio, ¿no es eso? Viví en el silencio, ¿verdad? Me recordé a otros versos de López. Oye, conmigo el silencio. Es un silencio, un silencio donde resbalan aires y ecos y que impide la frente de las personas. No más que el silencio. Escuchar el silencio, salir en silencio y que no venga a otra persona y controlarme, preguntarme que qué había visto, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es que son los pretextos que tenemos para oír. Vamos a leer. Recuerden ustedes que cuando la imprenta la usa Lutero y empiezan a publicarse libros, surge el pensamiento crítico contemporáneo. Es decir, porque el libro ya no hace que dependas del demagogo en turno, que dependas del párroco, el libro te enfrenta al párroco. Oiga, pero yo no pienso así. Cuando existe la ilustración, el libro fue fundamental. El libro requiere soledad. Y si no nos enseñan a disfrutar la soledad y sobre todo a determinarnos, por eso mencioné lo de Andrés Schiffer, elegir es renunciar. Y si algo no quiere el hombre y la mujer contemporánea, es renunciar a nada. Decía Juan Ramón Jiménez, y con esto hablando del soneto. El soneto es una forma que ustedes saben dirigir. Y dice Juan Ramón Jiménez, ilimitado en la limitación de sus orígenes. ¿Cómo asumirme como un ser necesariamente limitado, que necesita a los otros, que necesita abundar las divergencias? Cuando todo es ruido, cuando todas son formas de evasión, cuando puedo vivir muy sabrosamente hasta que me aburra. Y si me aburra, y si tengo tendencia a suicidarme, me suicidaré. Y si no, buscaré formas indirectas, ¿no?, de muerte, formas indirectas de evasión, hasta que ya el cuerpo no pueda más. Yo creo que es un momento muy serio lo que está viendo. Muy serio, ¿no? ¿Qué va a pasar? Encerramos mucho. ¿Cuántas interrogantes? Ahora mismo hubo muchas cosas en las que yo no había pensado y que gracias a ustedes he pensado ahora y digo, ay, Dios mío, cuántas cosas hay. Pero es muy bueno porque me llevan a trabajar, ¿no? Mientras trabaje, no caeré en el Alzheimer. Y a mis 80 años estas cosas dan miedo. Miren, leí a mí por azar el diario de Julian Green y él recordaba que llegó un señor ya no nacional, pero que le hablaba mucho, a dar una conferencia en París. Y Julian Green dijo, lo voy a oír. Y ya había acabado el conferencista, prácticamente, y dijo, en my doctor concluido, de ahora para concluir,
y se quedó como dormido, se había muerto. Entonces, el auto tiene que pensar cómo cerrar. Nos puede pasar. Gracias. Muy rápidamente, es muy difícil saber lo que va a ser el futuro y qué podemos esperar del futuro. Lo que podemos saber es cómo se están encadenando nuevos elementos y nuevas condiciones que nos proveen de un escenario posible, que tenemos que tomar en cuenta. Es decir, yo no quiero realmente dar una visión tan pesimista de lo que hay, pero sí tenemos que ser conscientes de que la pandemia, lejos de solucionar, no salimos de la pandemia con un mundo mejor, con una solidaridad construida entre todos los hombres, con una conciencia ecológica que no, salimos con los mismos problemas, a veces acentuados, pero salimos. Es decir, ahí yo creo que la palabra clave y la palabra que a mí me gusta mucho es la resiliencia. Descubrimos que tenemos la capacidad de reconstruirnos y de cambiarnos de otro modo para enfrentar la adversidad. La lectura, todas las nuevas formas que la lectura va a tener, porque hay nuevas formas, serán parte de esa resiliencia. Yo le apuesto también mucho a esto otro de la acción colectiva, del compartir proyectos e ideas y llevarlos a cabo y defender espacios y defender ideas y defender programas, porque de eso depende que construyamos entre todos el futuro. Bueno, yo también para ser breve y porque es una pregunta que nos pone al mundo de lo mismo. No, lo que diría, hay un investigador americano que se llama Robert Fiedler que acuñó un término que se llama mediamorfosis, que a mí me encanta, porque es la metamorfosis de los medios, es decir, cómo van evolucionando los medios. Y pienso la lectura, que ahí va la pregunta, y qué va a pasar con la lectura, y pienso en la mediamorfosis, y sabemos que, por ejemplo, la educación, la escuela, se originó y se desarrolló y se formó en torno a una tecnología, que fue el libro. O sea, el libro es una tecnología. Cuando dicen, no, pero la educación, con las nuevas tecnologías, la educación y la tecnología no va mucho. Tenemos que recordar que el libro fue la primera tecnología en la que giró en torno a la educación. Lo que pasa es que como el libro está tan internalizado, el libro papel, ¿no? el libro objeto, el libro que tocamos, está tan internalizado, nos olvidamos que es una tecnología y desconfiamos, digamos, de lo que se llaman las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, porque ya vamos para los 30, 40 años de estas cosas. Y pienso que las lecturas, las hiperlecturas, las lecturas transmedia, como hablamos, las lecturas en pantalla, tienen otras características, como decía acá el amigo, ¿no? No tienen por ahí una inmersión, como puede ser en un cine, incluso una obra de teatro, una pieza que realmente a todos nos pasó alguna vez, como con los libros seguro, pero con una película o una obra de teatro, de olvidarnos dónde estamos y estamos metidos dentro del drama, dentro de esa narrativa. Y lo rico de eso es la identificación, la construcción de una identidad narrativa, porque podemos vivir en los roles y en los papeles de los otros y de las otras, y sin riesgo ahí, Estamos viviendo lo que vive otro, probando un escenario, viviendo una experiencia, estamos experimentando eso que está sucediendo ahí. ¿Y qué se crea con esta se despliega una diversidad? Porque ahí hay más tolerancia, porque nos podemos identificar, la identificación no es monolítica, sino que va cambiando, y a veces estamos, por decirlo de alguna manera, con el villano, con la villana, o sea, tenemos la libertad de elegir en esa experiencia.
Y esa libertad de elegir también trae la crítica, ¿no? El pensamiento crítico. Entonces, la lectura en pantallas o la lectura con tecnologías que no son el libro en papel, son una opción que no es excluyente. Tenemos los libros para la lectura más inmersiva, más profunda, multicapas, no sería la lectura del libro papel, y la lectura tal vez más fragmentaria, de sistemas de pantalla, pero no por eso menos, digamos, que tenga menos valor. Yo creo que vivimos en un mundo anfibio, absolutamente, vamos cada vez más hacia eso, tenemos que tener, como digo yo, una pata, como las ranas, o un pie, en lo mejor de los dos mundos. Entonces, la lectura libro, la lectura de papel y la lectura de pantalla es nuestro futuro. Tenemos ahí, en ese lugar para crear experiencias y para experimentar diversidad y tolerancia, que es lo más importante que me parece que necesitamos.